Hoy vamos a hacer un paseo por las diferentes estaciones del Monte Calvario y vamos a ver la historia. Ese es nuestro Zoom del día, así que le damos la bienvenida a Johnny Xiao. Él es guía de turismo. ¿Cómo te digo, Johnny o Juan? Ahora le voy a preguntar. Sergio y Goyo, Sergio y Goyo te saludan. Bienvenido a Radio Tandil. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien. Muy bien. ¿Te decimos Juan o Johnny? No, me conocen más por Johnny. Johnny. Juan era mi papá. Ahí está, el nombre artístico. Sí. No, o sea, la verdad, desde los 5 años me llaman así. Ah, mira tú. Bueno. La historia es una profe de inglés, me puso, como todos en la familia éramos Juan, como para diferenciarme. Me dice, bueno, vos acá te vas a llamar Johnny. Y me quedó Johnny. La teacher. Mirá vos, la teacher. Exactamente. Había Juan 1, Juan 2, Juan 3, Sí, bueno, ahí yo soy el cuarto en la familia, después viene mi hijo que también se llama Juan por las dudas. Ah, mirá. Así Qué dato. No se van a animar a romper la tradición, me imagino. no lo sé. O sí, Ahí ya sí. Yo no les pongo límites, o sea, Me parece no le digo, muy tiene bien. tiene que ser Juan, no. Claro, me parece muy bien. Aparte, o sea, en la familia todos tenemos 3 nombres. ¡Apa! ¿Y vos cómo Sí. te llamás? ¿Juan? Juan Bautista Javier. Juan Bautista Javier. Ahí está. Johnny. Mi padre se llamaba igual, mi abuelo Juan Bautista Blas y mi bisabuelo Juan Bautista. Ah, Y mi hijo le pusimos Juan nada más, único nombre. Juan solo. Ahí está. Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, Johnny, hoy Bueno. el destino que elegimos es el Monte Calvario. ¿Por dónde empezamos? Exactamente. Bueno, o sea, todos, por lo menos los tandilenses, conocen que el Monte Calvario es el icono religioso de la Semana Santa. Ujú, sí. Por lo menos en la normalidad anterior, la gente que venía a visitar Tandil en Semana Santa en los años 60, 50, 60, 70, venían por el Calvario. Claro. Hoy en la actualidad ya el turismo cambió y no vienen por el Calvario y por todos los demás atractivos también. Ujú. Y obviamente lo que más buscan aparte del Calvario después son los quesos y los salamines. Ahí está, también hicimos una apertura, pero claro, el Monte Calvario es muy importante a Sí. nivel mundial. Sí, exactamente, porque por lo que yo más o menos pude averiguar está como reconocido como el segundo a nivel mundial por la calidad de sus imágenes, la historia que tiene, y aparte está todo bien representado, digamos, lo que quiere mostrar justamente el Monte Calvario, que es la pasión de Cristo, Claro. para el cristiano, obviamente, para la Biblia, lo que dice la Biblia. Ujú. Pero esto tiene, digamos, este paseo o este atractivo turístico religioso tiene su historia. O sea, cómo aparece en Tandil, por qué Claro. aparece acá. ¿En qué momento también? ¿En qué momento? ¿Cómo se Exactamente. inicia, bueno, la idea, después la construcción? ¿A qué Claro. época viajamos? Bueno, o sea, lo primero que hay que pensar es que ese territorio, como todas las sierras de Tandil, tenía dueño. Claro. Entonces, la familia que era dueña de esa sierra, junto con la casita que está adelante, que hoy hay una casa de regionales, Ujú. o sea, de artesanías y todo eso, era la familia Redolati, una familia muy conocida en Tandil. Esa familia decide donar la casa y la sierra a una sociedad de beneficencia de nombre San José. Pero esa sociedad de beneficencia es de Capital, o sea, de Buenos Aires. ¿Qué hacía esta gente? Tenía a cargo varias capillas, o sea, en la parte de lo que es catequesis, en varias capillas de barrios carenciados, sería hoy los barrios de bajos recursos o de gente humilde en Buenos Aires. Y entonces tomaron esa casa, la adecuaron un poquito y le hicieron una especie de casa de tipo colonia de vacaciones. Ajá. Para la época, estoy hablando en la década del 30, Bien. 1930, 30 y pico. Ahí entonces empiezan a hacer eso y traían a esos pequeños que tenían catequesis, como sus papás no le podían dar vacaciones, los traían en tren desde Buenos Aires, los alojaban en esa casa, disfrutaban un poco de Tandil y después volvían. Y eran las vacaciones que sus papás no le podían dar. Claro. En un momento, la señora Elisa Alvear de Bosch, que era la presidenta de esa sociedad, decide hablar con un sacerdote que estaba en la iglesia del centro, muy conocido para los tandilenses, el padre Actis, Ujú.
y le dice, ¿qué podemos hacer con la sierra que tenemos atrás? Y ahí surge la idea de hacer algo de carácter religioso. Obviamente empiezan a pensar qué hacer y por ahí salta la idea de hacer algo relacionado con la crucifixión de Cristo, porque el cerro, no como lo conocemos hoy, sino digamos, muy similar a la movediza, obviamente sin la piedra arriba. ¿Qué pasa? No tenía árboles, era totalmente pelado, piedras y pasto. Mira, vos cuesta imaginarlo así, sin nada. Obviamente, hay que irse muy atrás en el tiempo en las fotos, y hay algunas que tienen algunos arbolitos, pero muy poco. Y entonces, ahí empiezan a pensar eso, y ahí aparecen dos personajes bastante emblemáticos de la época, como es el arquitecto Bustillo, que es quien hizo el Hotel Yau Yau en Bariloche, el Hotel Provincial en Mar del Plata y varios edificios en Buenos Aires. Que él dice que ayuda en el armado o en la idea de lo que sería esto. Claro. También aparece después, una vez que ya se empieza a armar todo, Carlos Tais, que era un paisajista muy importante también. Que hay un parque en Buenos Aires, que justamente donde estuvo el parque en su momento, se llama el Parque Tais, que era muy reconocido para las familias de la alta sociedad de Buenos Aires. Y entre los dos, junto con esa sociedad de beneficencia, empiezan a diagramar un poco lo que iba a ser esto. Mientras que la sociedad de San José empezó a ver cómo hacían las imágenes y con qué material. Logran decir, bueno, lo vamos a hacer con piedra y necesitamos escultores. Bueno, ¿de dónde sale la piedra? ¿De dónde sale el dinero para pagarle a los escultores? Y entonces ahí empiezan a hacer una colecta. Esa colecta se hace en Capital y en Tandil. Y aparecen 17 familias poniendo dinero para pagar el trabajo de los escultores. ¿Quiénes eran esos escultores? Bueno, en la época, estamos hablando también entre 1935 y 1943, aparecieron Sforza, De la Cárcova, Musso, Fioravanti, son para la época muy importantes escultores argentinos. Y aparece también un italiano, que era Berna de apellido. Entre todos van haciendo esas esculturas que hoy vemos en el Calvario. Normalmente el Via Crucis tradicional que uno conoce dentro de una capilla tiene 14 estaciones, ¿no? Sí. Esos cuadritos que hay adentro de las iglesias colgados, Sí, sí. bueno, eso tienen 14 estaciones. Tandil tiene esas 14 estaciones, pero tiene 3 más agregadas, que eso es una, obviamente, apreciación personal. Para mí, no quisieron que quedara gente afuera de esos que pusieron dinero, porque por lo que más o menos pude investigar, había 17 familias que habían dado dinero, pero había 14 estaciones. Ah, y le agregaron... O sea, pero las 3 que se agregaron no están no son descolgadas, no son cualquier otra cosa. Claro. Si uno las analiza, la primera que uno ve es Jesús rezando en el huerto. De acuerdo a la Biblia, a la pasión de Cristo como la cuenta la Biblia, Jesús estaba rezando cuando lo capturan. Entonces, por eso es la primera que uno ve cuando vas a caminar a hacer el Via Crucis. Y luego se agregaron otras 2 que pertenecen también antes de que Jesús sea juzgado por Pilatos, que sería la número 1 de nuestro Calvario, o de cualquier Via Crucis, la que tiene el número 1. Sí. Que son la flagelación, cuando lo castigan, y cuando le ponen la corona de espinas, antes de llevarlo a Pilatos. Esas 3 son las que se agregaron. Que uno los recorre y no tienen número. Claro. Por eso, yo siempre cuando menciono el Calvario, sí, porque el Calvario tiene 17 estaciones, de las cuales 14 están numeradas. Y esas 3 quedaron ahí. Exactamente. Y, por ejemplo, hay 2 que se agregaron después de la inauguración, porque el Calvario se inaugura el 10 de enero de 1943. Monseñor Cáneva, que era el obispo, es el que da la bendición al Calvario, o sea, cuando hacen la apertura oficial, digamos. ¿Cuánto tiempo llevó la construcción? Mirá, no hay un número, no hay una idea, pero hablan más o menos entre 3 y 4 años. Bien.
Que obviamente lo primero que se arma es obviamente el recorrido, los caminos, y van apareciendo las imágenes a medida que la van terminando los escultores. Si uno recorre hoy el Calvario, va a encontrar todas las imágenes con una especie de reja, Sí. salvo las dos que están en la bajada. Esas rejas no estaban originalmente. Originalmente no había rejas. Esas rejas son de la década del 70, en lo cual se colocan para, digamos, proteger más a la gente que a la imagen. Porque sabemos que en Semana Santa venía mucha gente. Claro. Y entonces, para que no se, digamos, aprieten a las personas contra las imágenes, pusieron esas rejas. Fíjate vos. A ver, hagamos un recorrido por todas las estaciones. ¿Por dónde comenzamos? Y bueno, arrancamos, o sea, yo por ejemplo cuando voy con los turistas, lo primero que hago es visitar la capilla de Santa Gema. Obviamente que está también cerca, es una linda capilla que no hay muchas en el mundo para esta santa. En América creo que, si no me equivoco, hay 2 o 3, de las cuales capilla creo que es esta sola, las demás son o basílicas o santuarios o catedrales. Creo que hay una en Buenos Aires y después yo me enteré, justamente me tocó una persona que era de Colombia, de Bogotá, que en Bogotá hay una catedral de Santa Gema. Ajá. Y después sé que hay otra en Buenos Aires. O sea, después de ahí sí, vuelvo otra vez y empiezo a subir o a ascender y vamos viendo. La primera, como dije, Jesús rezando en el huerto, que ahí lo que hay es una placa de mármol que habla de cómo es el Vía Crucis y qué es lo que hay que rezar. O sea, recemos un Padre Nuestro, y un Gloria y una Ave María. Y después ya empezamos con la primera, que es Jesús ante Pilatos, en la cual vamos a ver a Pilatos sentado como lavándose las manos, luego un soldado romano, o sea, un niño echándole agua sobre las manos y un soldado romano custodiando a Jesús. Pues seguimos, tenemos la número 2, que es Jesús ya cargando la cruz. Pasamos a la número 3, que es en la primera caída de Jesús. Luego la número 4, Jesús ante su madre, la Virgen María. La número 5 es Jesús llevando la cruz y es ayudado por Simón. Ahí aparece otro personaje nuevo, que era una persona que estaba mirando cómo pasaba Jesús con la cruz, según la Biblia, y que los romanos le hicieron que lo ayude a llevar la cruz para que no, digamos, no le pese tanto. Luego pasamos a la número 6, que es donde la Verónica le enjuaga el rostro con una tela, que para mí, humilde entender escultórico, es una de las más lindas, por los detalles que tiene. Esa es obra del italiano, junto con la primera y la tercera, porque el italiano, Berna de apellido, hizo 6 estaciones de las 17. Ajá. Es el que más trabajó, porque es el que más clara la tenía también, como dice el chico ahora. Por el tema de la escuela italiana de escultura. Luego después viene la 7ª, que es la segunda caída de Jesús. La 8ª es cuando Jesús consuela a las mujeres. La 9ª es la tercera caída de Jesús, que esa es rara porque en todas las imágenes que fui nombrando hasta ahora siempre Jesús va a estar en un primer plano. Acá pasa a un segundo plano y lo que se ve primero es Jesús, digamos, es los 2 romanos y Simón, tratando de levantar la cruz para que Jesús pueda reincorporarse después de esa caída. Y Jesús está abajo, caído, pero yo digo siempre que está casi dibujado, no tallado como en las anteriores. Luego viene la número 9, que es cuando le sacan la ropa antes de crucificarlo. La número 11, en la que hay más personajes en esa obra, que es Jesús ya acostado sobre la cruz, 2 soldados tratando de clavar sus manos, y un soldado frenando a María Magdalena y a la Virgen María para que no se arrojen sobre el cuerpo de Jesús. Luego viene la número 12, la más importante, que es la cruz. Esa cruz, la que vemos hoy, no es la original, porque la original fue de madera, que fue también donada por el arquitecto Bustillo, porque justamente el arquitecto Bustillo en el año 39, si no me equivoco, era director de lo que hoy se llama Administración de Parques Nacionales. Y entonces se entera de que se está haciendo eso, porque él se está haciendo el Calvario, porque él participaba del proyecto y dice, quédense tranquilo que Parques Nacionales dona la madera para la cruz. Claro. Y eso vino en varios troncos de alerce, que es un árbol muy duro de la zona del sur, lo trajeron desde Bariloche hasta Azul en tren,
de Azul a Tandil el ejército en un camión, acá una carpintería lo transforma de redondo, que es un tronco de árbol, a un cuadrado, y la colocan hasta que en el año 1952 hay que sacarla porque se había empezado a podrir la madera y se iba a caer. Y hicieron la cruz que conocemos hoy. El Cristo sí es el original, debido a que es un Cristo hecho en cemento, tiene un armazón de hierro, o sea, es hueco ese Cristo, y está pegado sobre la cruz de cemento. Pero tiene casi 8 metros y pico de alto por casi 5 metros de apertura de brazos, para que se vea bien de lejos. Claro. Sí, si uno lo ve de cerca, los brazos son muy largos. Si se pudieran bajar esos brazos, irían más abajo que la rodilla. Pero uno lo ve de lejos. Cualquier crucifijo, vos lo analizás en proporción, y los brazos van a ser más largos que lo normal. Por la óptica, la perspectiva. Exactamente, exactamente. Y después, bueno, esa es la número 12. La número 13 es una réplica o una copia de la Piedad de Miguel Ángel, la que se encuentra en la Basílica de San Pedro en Roma, que vendría a ser Jesús ya fallecido en los brazos de su madre. Y la número 14 es una especie de símil cueva, con una reja adelante donde se encuentra una imagen del cuerpo de Jesús en el sepulcro. Esas son las 14 estaciones del Vía Crucis. Ahí estamos ya estamos en el playón superior, donde termina o comienza, depende de qué lado se mire, la escalera principal. Que uno, o sea, si bajás a mitad de camino encontrás un segundo altar, porque debajo de la cruz hay otro, un altar que sería el principal. Bien. Justamente en el segundo altar, ahí se encuentran las 2 estaciones que yo comentaba que son agregadas. Si lo hacemos bajando, a la izquierda estaría la flagelación, que hace no hará un mes más o menos, lamentablemente la vandalizaron, le arrancaron una cabeza y un brazo a una de las personas, a uno de los miembros de ahí de la escultura, y sobre la derecha está la coronación, que es donde le ponen la corona de espinas. Y ya después, bueno, llegamos abajo, en lo que cuando alguno nunca presta, mucha gente, la mayoría de la gente no le presta atención, hay unas piedras paradas en el acceso y hacia arriba por la escalera principal, que eso yo lo hablé con el padre Raúl en su momento y con algunos sacerdotes, y les di mi idea de lo que podía parecer, y para mí son personas mirando a Jesús crucificado. El significado que puede tener. Sí, porque lo pienso para uno que viene solo, para que no se encuentre solo, como que está acompañado espiritualmente por ahí. Eso obviamente cada uno le va a dar el sentido, ¿no? Lo completa de sentido a la obra. Exactamente. Estamos dialogando con Johnny Xiao, es guía de turismo y recorriendo la historia del Calvario. Bueno, vos acompañás y guías a mucha gente, contingentes, gente que, bueno, de manera particular también puede realizar este recorrido. Y ¿cuáles son las consultas que te hacen o los comentarios cuando van haciendo el recorrido? Primero, bueno, lo lindo que está por el tema de que está limpio, que está cuidado dentro de los actos vandálicos que ha tenido. Lo único que le llama la atención, obviamente, es que las luces no funcionan, porque eso fue por un robo de cables que hubo en el año 2000, si no me equivoco. Después también, bueno, a pesar de estar a la intemperie, lo bien que están mantenidas las imágenes. Claro. Salvo, como dije, los actos vandálicos que han tenido. Sí, eso es una constante, ¿no? Han tenido muchos, ¿no? En toda su historia. Gracias a Dios se han ido logrando reparar. Ahora yo te digo, la última fue hará un mes, más o menos un mes y pico, que rompieron ese brazo. Después hay una que le atacaron la nariz también, a la tercera. Y después hubo una, por ejemplo, que es la número 11, que rompieron también 2 cabezas y un brazo, que estuvimos casi un año y pico esperando que venga la persona que lo restaure, hasta que se logró conseguir a alguien que lo hiciera. Claro. Pasa que es un predio muy grande, tiene, digamos, es todo alambrado perimetral, entonces entran por cualquier lado, por eso se corta y lamentablemente tiene esos problemas. Después, obviamente, es bastante, digamos, oscuro de noche, por el tema de que no hay iluminación, solamente hay iluminación en la parte de la cruz, arriba, o sea, lo que es la escalera la podés hacer a oscuras, pero después llegás arriba y sí hay iluminación a la noche,
como eso es público, está abierto todo el día. Sí, eso sí. es un poco la historia que tiene este Calvario. Ujú. Que también hay que contar algo que me enteré también hará unos 2 años, que hay en una película de una actriz mexicana, María Félix, bastante Sí. digamos conocida para la época, la década del 60 creo que fue. Hay una película que no recuerdo en este momento el nombre, que ella, digamos, viene a filmar el final de su película bajando por la escalera del Calvario. Ah, mirá qué dato, no sabía. Sí, sí, me lo dijo una persona, uno de los turistas que, o sea, vino una familia con la abuela, y me dice que ella recordaba que habían comentado que en el Calvario de Tandil María Félix había filmado una parte de la película. ¿En La Pasión Como bajando Desnuda? Mira, me parece que sí. Acá yo Me estoy parece que leyendo sí. un artículo que habla de La Pasión Desnuda, una película del año 52. Sí, viste, bueno, fue en la década del 50, sí. Sí. Sí, por eso sé que vino a filmar varias películas a Argentina y una parte de la película, no sé qué escena será, pero es bajando la escalera del Calvario. Mira tú. Eso sabía. Ah, no sabía ese dato. ¿Es uno de los Ujú. lugares que más te gusta guiar? Mira, o sea, a mí, digamos, lo que es guiar en Tandil me gusta todo porque a pesar de no ser nacido en Tandil, lo quiero como si hubiera nacido Ajá. y me gusta primero la historia que tiene Tandil, a pesar Sí. de, digamos, somos una ciudad quizás no tan antigua como lo sea Córdoba, Santiago del Estero o Buenos Aires, pero otra de las cosas que cuento es que venimos de la mano de la historia argentina, Claro. porque estamos próximos a los 200 años y hace poquito cumplimos 200 años de historia, desde Totalmente. que somos Argentina. Ujú. Y aparte Así siempre que- se está descubriendo, a pesar de que allá tiene una historia bueno, y está escrita, pero siempre uno encuentra otros datos, como por ejemplo, Sí. esto que vos decías de María Félix, que filmó Sí. acá, bueno, te enteraste hace 2 años, Sí. como que siempre uno Sí, puede sí, sí, sí. redescubrir la historia, los lugares por donde uno siempre pasa, ¿no? Sí, por ejemplo, otra cosa que también, que ahí la Asociación de Guías nos enteramos ahora con la pandemia el año pasado, hicimos una charla virtual con un arqueólogo, que es Merlo, que es de acá de Tandil, pero vive en Olavarría, y él nos contaba de que para él, obviamente, el fuerte no estaba en la posición digamos, que lo conocemos en los libros, que estaba torcido, estaba al revés, o estaba cruzado, que la entrada no estaba dentro de la iglesia, sino estaba cerca del salón danés, ¿viste? Una cosa así. Ah, claro. Que estaba en esa zona, pero no mirando, porque él, según su trabajo arqueológico e histórico, Sí. porque es historiador también, los fortines, la gran mayoría, la entrada miraba siempre para Buenos Aires. Ah, claro. O sea, como para Sí, sería sí. acá en Tandil sería para el noreste, no para el norte. Entonces justamente le daría a lo que él piensa, por haber visto algunas fotos de 1900, 1910, de lugares que descubrieron con marcas del fuerte, pero como mirando para ese lado, de un camino. Claro. Entonces, ¿viste? Sí, No es sí, que sí. cambia mucho, pero Algún datito. algunos datos cambian. Sí, sí, sí. O tomamos como el conocimiento. tema de los túneles, por ejemplo. Que Bueno, salió hace, otro tema de los túneles, sí, el sí, tema sí. de los túneles, que no todavía- son tales, que no hay tales túneles para él, Ujú. para otros historiadores sí, 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 sí. que la mayoría para él son, digamos, que las casas tenían un sótano grande para preservar la mercadería, porque como no había freezer, el sótano era más frío que la parte de arriba de la casa. Entonces duraba un poquito más la mercadería. Claro. Sí, Son sí, bueno, también puede... Cosas que se van aprendiendo, Totalmente, y de las costumbres de la época también, de obviamente. cada época. Bueno, Johnny, te agradecemos muchísimo este paso por No. Radio Tandil. Seguramente vamos a seguir conversando y nos vas a llevar de paseo virtual por otros Sí, lugares. sí, sí. Otro lugar que también a mí me encanta, pero antes de cortar, Sí. es el Museo del Fuerte, que es algo también para mí es hermoso, Sí. y me encanta guiarlo también, Qué lindo. porque tiene la historia, digamos, lo que Sí. uno habla en objetos, Ujú. en Claro, objetos, en fotos, en Totalmente. cosas que uno capaz que los vio en la casa de alguien, pero no le dio bolilla. Claro, no le dio totalmente. importancia. Sí, sí. Bueno, Johnny,
Placer Bueno, enorme. gracias. Volveremos a dialogar seguramente. Ningún problema. Muchas gracias y saludos a todos los oyentes. Gracias, abrazo. Ahí estaba Johnny Xiao, guía de turismo en Tandil. Pueden entrar en guías turismo.